Tú conoces las pirámides. Has oído hablar de los faraones. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar quiénes fueron realmente? ¿Eran hombres con poder absoluto o algo más? En este video, vas a descubrir cómo surgieron, por qué se les consideraba dioses y qué ocurrió con el último de ellos. Esta es su historia. La verdadera. Antes de que Egipto tuviera pirámides o dioses tallados en piedra, era solo un valle dividido. Dos tierras enemigas, el Alto Egipto, seco y montañoso, y el Bajo Egipto, fértil y rebelde. Durante siglos pelearon, hasta que apareció un hombre que cambió el curso de la historia, Narmer. Nadie lo eligió. Nadie lo nombró. Narmer nació líder, heredero de una antigua línea del Alto Egipto. Y con espada, sangre y símbolo, unificó ambos reinos hacia el 3100 a.C. En su famosa paleta, tallada en piedra, aparece con ambas coronas, la blanca del sur y la roja del norte. El primer rey de las dos tierras. En aquella época, aún no existía la palabra faraón. A los gobernantes se les conocía simplemente como reyes o con títulos como Nisut, que significaba el que actúa con poder real, y señor de las dos tierras. Cuando el reino ya estaba unificado, era el inicio del linaje sagrado de los hombres que serían adorados como divinos. Después de la unificación iniciada por Narmer, Egipto comenzó a organizarse como un verdadero estado. Pasaron siglos, y con el tiempo, surgió un rey que marcaría un antes y un después, Zoser, también llamado Daíse. Reinó alrededor del año 2667 a.C., inaugurando la tercera dinastía. Ya no era un jefe tribal. Era un monarca consolidado, rodeado de una corte, servidores, visires y esposas reales. Su trono era más elaborado, su poder más estructurado, y su imagen más ceremonial. A diferencia de Narm, Zoser vestía con túnicas finas de lino plisado, collares anchos de piedras semipreciosas, sandalias de cuero y una corona más estilizada. Gobernaba desde Memphis, una ciudad fortificada, y fue el primero en planear una tumba no como un refugio, sino como un monumento eterno. Su arquitecto, Imhotep, le construyó en Saqqara la primera pirámide de la historia, escalonada, colosal, hecha de piedra. Con ella, Zoser no solo buscaba trascender, buscaba ser recordado como el primer rey que desafió a la muerte. La pirámide de Zoser, en Saqqara, fue la primera estructura monumental de piedra en toda la historia de la humanidad. Diseñada por su arquitecto Imhotep, tenía 6 niveles escalonados, como una escalera hacia el cielo, y alcanzaba los 60 metros de altura. Todo el complejo estaba rodeado por una muralla y contenía templos, patios, almacenes y corredores subterráneos. Tras su muerte, Zoser se convirtió en el primer rey sepultado en una pirámide. Su sarcófago, hecho de granito rojo y de forma sobria, fue colocado a 28 metros de profundidad, en una cámara subterránea oculta bajo la base. Junto a él se hallaban vasijas talladas, ofrendas y tablillas con nombres de reyes antiguos, como si en su muerte buscara legitimar su lugar entre los grandes. Allí, en las entrañas de la piedra, Zoser comenzó el culto a la eternidad. Estos hombres no tenían poderes sobrenaturales. No lanzaban hechizos. No eran inmortales. Eran seres humanos, gobernantes inteligentes, estratégicos, rodeados de símbolos y rituales. Su verdadero poder no venía de la magia, sino del control y el orden. Hacia el año 1500 a.C., durante el esplendor del Imperio Nuevo, Egipto alcanzó su momento más alto. Y fue entonces cuando apareció por primera vez, en textos oficiales, una palabra que cambiaría la historia. Pera en lengua egipcia, Pera significaba gran casa, el palacio, no el rey. Pero con el tiempo, el pueblo dejó de distinguir entre el edificio y el gobernante. El palacio se convirtió en el rey, y el rey en algo más que humano. El primero en recibir ese título de manera oficial fue probablemente Tutmosis III. Desde entonces, ya no se hablaba de un simple rey. Se hablaba de algo mayor, del faraón. Una figura que estaba por encima de todos, del pueblo, de los nobles, e incluso de la muerte. Su apariencia cambió respecto a sus antecesores.
Cada detalle estaba cuidadosamente pensado para elevarlo por encima de los mortales. La corona, por ejemplo, no era solo un adorno. Se elaboraba con lino endurecido, cuero o fibras vegetales, luego se pintaba con pigmentos minerales y, en ocasiones, se decoraba con oro y piedras preciosas. En su frente, brillaba una cobra de oro, el ureo, símbolo de protección divina, que lo miraba todo. En su mentón colgaba una barba postiza, la barba sagrada, hecha de metal trenzado, sostenida con una cinta casi invisible que se ajustaba por detrás de las orejas. Y no era una barba cualquiera. Era recta si el faraón estaba vivo, y curvada si se le representaba como un dios después de muerto. Su rostro, una obra ritual. Cada mañana era delineado con cul negro. No solo por belleza, también por protección. Ese trazo oscuro defendía sus ojos del sol del desierto y de las infecciones. Pero además, ocultaba lo que no debía verse: el cansancio, la fiebre, la enfermedad. El faraón no podía parecer débil. Debía lucir eterno. Su piel se cubría con polvos rojizos o dorados, mezclados con aceites perfumados. El propósito era uno solo: mostrar salud, aunque el cuerpo ya no la tuviera. El maquillaje no era un lujo, era una obligación, un deber sagrado. Vestía túnicas de lino blanco, finísimas, plisadas con precisión, impregnadas con aceites sagrados. Alrededor del cuello, el imponente collar usek, formado con piedras como turquesa, cornalina y lapislázuli, cada una símbolo de fuerza, protección y realeza. Y en sus manos, dos objetos intocables para cualquier otro mortal: el báculo, símbolo de guía, y el mayal, símbolo del dominio. Eran los instrumentos del dios pastor. Nada en su imagen era decorativo. Todo, absolutamente todo, era símbolo, poder y mito. El faraón no vestía para impresionar, vestía para dominar. Así comenzó el reinado de los faraones, una época dorada que se extendió por más de 3000 años. Desde el año 3100 a.C., con la unificación del Alto y Bajo Egipto, hasta el año 30 a.C., cuando Roma tomó el control y cayó la última reina egipcia, Cleopatra. Una época tan misteriosa como fascinante que hasta nuestros días despierta intriga. Vivían rodeados de lujo. Su vida transcurría en palacios construidos con adobe, pero decorados como si fueran templos. Eran considerados hijos de los dioses, pero eran hombres. Tenían sirvientes, escribas, sacerdotes, soldados y consejeros que los atendían desde el amanecer. Muchos tuvieron una gran esposa real y también numerosas concubinas. De esos vínculos nacían hijos que, en teoría, heredaban el trono. Pero no siempre. A veces el poder pasaba a un hermano, a un hijo ilegítimo, o se tomaba por la fuerza. Hubo mujeres faraonas. Algunas, como Hatshepsut o Cleopatra, llegaron a gobernar con autoridad total. Y aunque no era común, cuando lo hacían, vestían como hombres y usaban la barba sagrada. No por engaño, sino por tradición. Entonces, ¿por qué se habla de los poderes y maldiciones de los faraones? Los faraones no hacían magia. No lanzaban hechizos. Eran hombres, no dioses, pero su mundo, su imagen, su muerte, todo en ellos parecía sagrado: su forma de vestir, los rituales, los templos colosales, los cuerpos momificados, y la forma en que su pueblo los veneraba como enviados de los dioses, crearon un aura de poder sobrenatural que traspasó los siglos. Y esa fascinación llegó al cine. Todo comenzó en 1932, cuando el séptimo arte dio vida al mito. La película La momia, estrenada ese año, mostraba a un antiguo sacerdote egipcio que regresaba de la muerte tras profanar su tumba. Fue un éxito rotundo. Y desde entonces, la historia egipcia dejó de ser solo historia. El misterio, la magia y la fantasía comenzaron a mezclarse. Después vinieron otras películas: La mano de la momia, 1940, la trilogía de Brendan Fraser en los 90, y muchas más. Todas alimentaron la idea de que las tumbas egipcias estaban protegidas por maldiciones, y que los muertos podían despertar. Y entonces ocurrió algo real, en 1922.
Se abrió la tumba del joven faraón Tutankamón, y cuando Lord Carnarvon, financiador de la expedición, murió poco después en circunstancias extrañas, la prensa habló de una maldición. Varios miembros del equipo también murieron en los años siguientes. ¿Coincidencia o advertencia desde el más allá? Desde ese momento, el mito de los faraones malditos tomó fuerza. Lo que fue grandeza se convirtió en leyenda y lo que fue historia en un eterno misterio. Desde el primer rey unificador, Narmer, hasta la última faraona, Cleopatra, pasaron más de 3000 años. Una era majestuosa, llena de poder, misterio y símbolos eternos. Pero como todo imperio, también tuvo su final. Cleopatra VII, la última en llevar la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Fue derrotada por las fuerzas de Roma. Tras la caída de Alejandría y la muerte de su amante Marco Antonio, la reina eligió morir antes que ser humillada. La leyenda dice que se dejó morder por una cobra, el mismo símbolo que alguna vez coronó la frente de los faraones. Y con su muerte, en el año 30 a.C., Egipto dejó de ser libre, y la era de los faraones llegó a su fin. Los faraones no fueron dioses, pero tampoco simples hombres. Su legado fue tan inmenso, que aún hoy sus nombres, sus tumbas y sus símbolos siguen hablando desde el silencio. Tal vez por eso, aunque sus cuerpos quedaron atrapados en la piedra, su presencia jamás desapareció. Porque, mientras el mundo siga recordándolos, los faraones seguirán reinando en el misterio.